Bueno, vamos a empezar a ver otra aplicación más que tienen los grafos y en realidad una forma de paso nos sirve también incluso para practicar los recorridos que vimos antes. Perdón que tengo, no sé qué le pasa a mi voz, realmente. Hasta hace un rato estaba todo bien y la siento cada vez peor. Así que bueno, primero, antes de comenzar, y vamos a discutir un poquito qué es esto de orden topológico u ordenamiento topológico. Primero, por supuesto, foto de gatitos para empezar la clase. Más foto de gatitos. ¿Por qué? No hay por qué, porque siempre vienen bien las fotos de gatitos. Segundo, ya sabemos que viene segundo. Y el que diga en estos momentos boquita, se lleva un 2 de regalo. Y nada, que no nos vamos a molestar. O sea, este es el momento para recibir las cargadas. Llegamos, es como venías aprobando todos los parciales sin estudiar un solo día, venías aprobando con un campeón con 4 y de repente fuiste al final y te llevaste o sea, viste al final y entregaste en blanco y decís, bueno, esto podía pasar si no estudiaste un solo día. Y es lo que le pasó a Boquita, no jugó un solo partido de fútbol, llegamos hasta la final sin saber cómo y bueno, en algún momento esto iba a pasar. Yo tenía la fe de que no pasara justo el sábado, pero bueno. Tampoco nos vamos a molestar por eso. Vamos a hablar un poquito de qué es un ordenamiento topológico. Un ordenamiento topológico, un orden topológico, no es un orden total. O sea, nosotros venimos hasta ahora medio seteados en la cabeza con un orden total. Es decir, yo aplico un algoritmo de ordenamiento y ese algoritmo de ordenamiento me ordena completamente todo el arreglo que recibo por parámetro. Y lo que significa un ordenamiento total es que, yo agarro cualquier dos posiciones del arreglo y solamente por ver las posiciones del arreglo en las que terminan estando, yo ya sé cuál es más grande que el otro. En cambio, en un ordenamiento parcial, solamente por ver las posiciones en las que están, yo no sé. Eso por un lado. No vamos a usar tanto ese concepto per se para hablar de ordenamiento topológico, pero mi idea es empezar para acá para explicar que es otro tipo de concepto. Acá lo que nos va a pasar es que no vamos a tener necesariamente que saber que una cosa es más grande, voy a decir más grande entre comillas, que otra. Tal vez no lo sabemos. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que asegurar que todo lo que venga antes tiene que ser más chico y todo lo que venga después tenga que ser más grande de lo que sepamos. Hay cosas de las que no vamos a saber. Vienen dos cosas que no sabemos cuál es más grande, entonces no importa en qué orden vayan, una con respecto a la otra. ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más con algo que tenga un poquito más de sentido. ¿Sí? Nosotros podemos tener, bueno, es un ordenamiento parcial y los elementos tienen que quedar ordenados por una relación de precedencia. En realidad es quién es más chico o quién viene antes. Hay elementos que van a decir, este elemento viene antes que este otro, sí o sí. En ese caso, en el arreglo final ordenado, tiene que estar sí o sí, el que venía antes tiene que estar antes. No necesariamente tiene que, o sea, si me dice A y después tiene que venir B, no significa que tiene que venir inmediatamente. Significa nada más que en la solución tiene que primero estar A en alguna posición y B tiene que estar en cualquier otra posición posterior. ¿Sí? Entonces, para ponerlo en algo un poquito más realista, podemos pensarlo en tareas. Supónganse que yo tengo distintas tareas que realizar, ¿sí? Y, yo tengo que realizar algunas antes que otras. ¿Sí? Ahora vamos a ver varios ejemplos. Pero yo no puedo hacer algunas tareas antes que otras. Hay algunas que tengo que hacer sí o sí antes, no me queda otra. No tengo elección por la razón que fuere. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de resolver. O sea, nosotros lo que vamos a querer es, dado un orden, dado unos ciertos elementos que queremos ordenar, queremos un orden topológico, que quiere decir, a mí me van a dar las relaciones de precedencia, che, esta tiene que venir antes que este tiene que venir antes que etc. Bueno, eso quiero que me den un orden válido para realizar estas tareas. Un orden válido en el cual se cumplan estas relaciones de precedencia. ¿Sí? Entonces,
Lo que nosotros vamos a terminar haciendo es modelar a este problema con grafos. ¿Cómo? Cada vértice, en este caso va a ser una tarea, y cada arista me va a decir, si la arista va de A a B, significa que tengo que ver o realizar o lo que fuere antes a A que a B. Eso es lo que me está diciendo. Entonces yo genero esa arista. ¿Sí? Si yo lo escribo acá, un poco de cosa, yo tengo una arista A, B, de esta forma, significa que tengo que sí o sí ver A antes que B. ¿Sí? Mi grafo es dirigido. Entonces, ante esto, me surge la... No, lo vamos a ir viendo. No, vamos a ir de a poquito. Supongamos el ejemplo número 1. Este es un ejemplo que siempre damos. Es medio tonto, pero sirve para aplicar. Vestirme. Es una tarea per se, ¿eh? Es una sucesión de tareas. Tiene sentido, ¿sí? Yo, antes de ponerme el buzo, me tengo que poner la remera. Si me quiero poner los guantes, antes me tengo que poner el buzo. Complicado ponérselo al revés. Los anteojos. Uno puede decir, me puedo poner los anteojos antes que el buzo. No es recomendable. Las medias van antes que las zapatillas. Y este tipo de cosas. Por ahora, definí todo, ropa interior y ya está. Podríamos definir qué ropa interior viene antes que remera o no. Así que, qué sé yo, no sé. Se puede agregar eso. Acá se ve, es un grafo que tiene más de una componente débilmente conexa, varios vértices que tienen grado de salida 0, varios vértices que tienen grado de entrada 0, hay como varias cosas acá dando vueltas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que representa este grafo? Empezando por ahí. O sea, nuestra tarea número 1 es, ok, tengo las tareas que tengo que realizar, ok, lo tengo que modelar con un grafo, lo modelo con este grafo. ¿Sí? ¿Se entiende qué representa este grafo? Porque si no entendemos qué representa este grafo, no puedo seguir avanzando. O sea, yo antes... sí, Nicolás. Perdón. Una cosa siempre va a tener que, o sea, la flecha va a apuntar a algo que se tiene que haber realizado antes. O sea, en caso remera, sí o sí se tiene que haber realizado antes de ponerse el buzo, para todas las acciones en general. Sí. O sea, yo defino que mis aristas son las reglas de precedencia. O sea, a mí me dicen, remera va antes que buzo, listo, creo una arista. Directamente. Ok, gracias. Ante esto, yo tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Este grafo dirigido puede tener ciclos? Martín dice que no, a lo cual yo tengo que responder con la repregunta de ¿por qué? ¿Por qué no puede tener ciclos? Bueno, puedo ponerme las medias, después las zapatillas, después las medias, después... Ok, perfecto. O sea, mi gran problema es, básicamente, si hay un ciclo, por los vértices que implican ese ciclo, ahí en el ejemplo que menciona Martín es un ciclo con dos vértices, pero cualquier ciclo de cualquier cantidad de vértices, agarro ese ciclo con esos vértices y yo no puedo empezar por ninguna, porque ninguna tarea la puedo empezar a hacer, básicamente. Bueno, ese es un tema. Entonces, si el problema tiene solución, este grafo no tiene ciclos y también vale la viceversa. ¿Sí? Es decir, este grafo, para que represente un problema real donde hay una solución, hay un orden topológico, necesariamente tiene que no tener ciclos. Y esto es a lo que se llama un grafo dirigido sin ciclos. Me va a decir, ¿qué tiene de particular eso, Martín? No tiene más que simplemente es un grafo dirigido sin ciclos. Lo primero es que si lo buscan en Internet, si buscan, hay algunos problemas, este en particular, que se aplican a grafos dirigidos sin ciclos. En este caso, bueno, si lo buscan, busquen DAG por Directed Acyclic Graph. ¿Sí? Bueno, también vale que si yo tengo un grafo dirigido sin ciclos, hay un orden topológico, necesariamente. Por lo menos uno, puede haber más de uno. O sea, nótese que yo puedo hacer. Yo acá puedo darles el siguiente orden topológico. Puedo hacer remera, buzo, guantes, anteojos, si me he visto todo de arriba, medias, ropa interior, pantalón, zapatillas, cinturón.
Eso es un orden válido que cumple con las reglas de precedencia. Ahora, yo también les podría dar otro. Les podría decir ropa interior, remera, medias, pantalón, cinturón, zapatillas, buzo, anteojos, guantes. ¿Sí? Y cualquier otro que cumpla con las reglas. No necesariamente hay un solo orden topológico, probablemente haya más de uno. ¿Sí? Se puede comprobar relativamente sencillo si hay uno solo. Después vamos, incluso es una pregunta que tranquilamente podría aparecer en un parcelito, che, ¿cómo haces para definir que hay un solo ordenamiento topológico? Bueno, hasta acá, ¿se entiende qué es lo que modelo y qué es lo que quiero obtener? No estoy preguntando cómo, el cómo ahora lo vemos. ¿Estamos bien? Ok, bien. Bueno, otro caso, por ejemplo, para que vean que esto tiene aplicaciones reales, les voy a mencionar incluso otra aplicación más. Cuando uno está compilando en Go, uno tiene en el Go Mode, tiene las dependencias. Dice, che, yo dependo de estos otros módulos. Y esos otros módulos dependen de otros módulos. Y esos otros módulos dependen de otros módulos. Y así sucesivamente. Entonces, al hacer, por ejemplo, Go Mode Tidy o Go Mode Build, etcétera, lo que fuere, se tiene que descargar las dependencias y compilarlas. Al compilar las dependencias, también tiene que compilar las transitivas y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, se tiene que fijar en qué orden tiene que compilar para poder generar el ejecutable final. ¿Sí? Y yo no puedo compilar el programa mío sin tener mis dependencias compiladas y a su vez las dependencias de mis dependencias y así. Donde obviamente pueden haber dependencias compartidas. Pues pueden haber que dos módulos dependan del mismo, tranquilamente. ¿Sí? Lo mismo sucede si yo estoy compilando y simplemente tengo que un paquete depende de otro. ¿Sí? Y ahí se empieza a notar que hay un tema si de repente yo meto una dependencia circular. Porque ¿en qué orden es válido compilar si tengo una referencia circular? No hay ningún orden válido. Ahí es donde el compilador te dice, no seas choto, no pongas dependencias circulares. Ok, ese es esencialmente un caso muy particular de donde se usa orden topológico. En el plan de estudios, por ejemplo, si yo quiero un orden correcto, acá obviamente está desactualizado en este grafo, después cuando hagamos un seguimiento lo vamos a hacer con la materia del plan nuevo, pero lo único relevante es el plan de estudios, es un grafo dirigido, acíclico, que yo puedo decir, che, ¿en qué orden puedo hacer las materias? De tal forma que, bueno, que sea un orden válido para hacer las materias. ¿Sí? Por supuesto es un grafo acíclico, porque si tuviera algún ciclo, no nos podemos recibir, básicamente, porque no hay ninguna forma de recibirse. El impedimento de recibirse no tiene nada que ver con que haya un ciclo en el grafo. Entonces, acá va otra aplicación más. Déjenme ver si tengo otra aplicación. Ah, ya tenía todo preparado, solamente que no me acordaba. Bueno, sí, olviden. Sí, sí. Esto incluso ya está desactualizado. Bueno, otro caso más. No sé si se acuerdan de este grafo que les había mencionado cuando empezamos a ver grafos, allá hace un montón de tiempo. Yo les dije que todavía no están preparados para ver este grafo. Bueno, ahora sí están preparados para ver este grafo, que es este grafo representa las reglas de precedencia para ver las películas de Marvel. Entonces yo podría calcular un orden topológico para ver, películas y series, en qué orden me conviene ver las películas o debo ver las películas para que sea un orden correcto. ¿Sí? Alguien puede decir, Martín, ¿en serio tomaste todo ese trabajo haciendo el grafo? La respuesta es sí, pero no lo hice yo solo. O hace varios años tomamos este grafo como para resolver el problema de orden topológico en un parcialito 3. Tomamos más tiempo en armar este grafo que en
que en armar todo el resto del parcialito. Y lo peor es que el grafo no era necesario. El grafo simplemente estaba de, bueno, si querés ver cómo es el grafo, acá lo tenés, pero no era necesario para resolver el problema. El código no lo necesitaba. Y hubo alumnos que estuvieron buscando errores en las aristas, en el medio del parcialito, unos genios. Espero que les haya ido bien. O sea, asumo que aprobaron. O a menos en el recuperatorio, ¿no? Así que bueno, ya a partir de ahora ya dejé de actualizarlo, dije, ya está. Primero porque ya fue. Ya agregaron demasiadas cosas que es como, bueno, ya fue. Pero y además porque ya no me entra en una diapositiva si sigo así. Así que yo tranquilamente podría decir, che, quiero ver un orden correcto en el que pueda ver las películas de Marvel. Bueno, aplicamos un algoritmo que resuelva orden topológico. Simplemente sobre este grafo y nos va a dar un orden. No necesariamente es el único orden, pero va a ser un orden válido. Otro caso más que se me ocurre así rápido, por ejemplo, el recolector de basura lo que hace es decir, che, yo tengo que este objeto referencia a este objeto, que referencia a este objeto, que referencia a este objeto, y no me refiero a objeto en programación orientada a objetos, me refiero a objeto a nivel esta referencia solamente que lo llaman objetos. Ahí. Bueno, entonces se da cuenta, che, dame un orden en el que sea válido ir liberando la memoria. Bueno, eso es ordenamiento topológico. Eso o sea, es más complejo que eso, pero para mostrarles más o menos cómo funciona. Otro caso más, en este caso no es de ordenamiento topológico, pero sí donde aparece un grafo dirigido y acíclico. Déjenme ver si se los puedo explicar. Esto es algo con lo que estoy trabajando literalmente ahora, que es analizar. Tenemos un grafo dirigido y acíclico en el que queremos dibujarlo y entonces queremos ver en qué orden sería correcto dibujarlo, básicamente. ¿Sí? Entonces, y lo dibujamos aplicando un ordenamiento topológico. Es un poco más complejo que eso, pero esa es la idea principal. Entonces, de vuelta, todo esto, también en todo el tema de relaciones de dependencias es muy así. ¿Sí? Un segundito. Listo. Entonces, vamos a ver dos algoritmos que resuelvan este problema. Uno que es muy parecido a BFS, no es BFS específicamente, pero es lo más parecido a un BFS. Ahora vamos a ver por qué no es tanto como un BFS, simplemente tiene una apariencia. Y la otra es un DFS de cajón. ¿Sí? Entonces, el primer algoritmo, que en realidad se lo llama de grados de entrada, lo que hacemos es, obtenemos todos los grados de entrada de cada uno de los vértices, y lo que hacemos es, primero, guardamos en una cola todos los que tengan grado de entrada 0. Todos los que tengan grado de entrada 0 significa ya los puedo hacer. Entonces, yo desencolo un vértice, mientras la cola no está vacía, desencolo un vértice, lo pongo en mi solución, porque significa, che, este ya lo puedo hacer, o ya se hizo, o lo que fuere. Y lo que hago es ver para cada uno de sus adyacentes, restarle 1 a su grado de entrada. Significa, che, esta arista ya no la consideres más. Entonces, si alguno de esos vértices llega a grado de entrada 0, significa que ya se puede hacer, ya se destrabaron todas las precondiciones que tenían anteriormente. Entonces se puede hacer y por lo tanto la vamos a encolar. ¿Sí? Y bueno, cuando termine el algoritmo, ya está, termina. Y eso es todo. Con eso ya tenemos un orden topológico. Ese es el primero. Ahora después le hacemos un seguimiento. Primero quiero terminar con esta parte y después hacemos un seguimiento. Y el segundo es hacer un algoritmo DFS común, nada raro, pero cuando yo termino de ver todos los adyacentes a un vértice, lo que hago es apilar ese vértice. O sea, llamo recursivamente para todos mis adyacentes, ok, todo muy lindo, y lo que hago es apilar una pila que recibí por parámetro, apilo al vértice actual. Y vuelvo en la recursiva. Y después lo único que tengo que hacer es dar vuelta a la pila. Tan solamente eso. Y ya funciona. Y con eso estamos. ¿Sí?
Más o menos se entiende qué es lo que quiero hacer ahora. Vamos a verlo en un seguimiento, pero se entiende a grosso modo. No parece algo muy complicado per se. Uno tiene una más semejanza a una BFS, el otro es DFS, pero se entiende más o menos lo que quiero hacer, no importa por qué funciona. Ahora lo vamos a ver y van a ver qué funciona y punto. Y los voy a tratar de convencer con el seguimiento, pero primero, que más o menos me entienden la idea. Vuelvo con el de BFS por cualquier cosa. ¿Estamos? Por favor, díganme algo. Son 60 personas acá. Alguien dígame. Si no entendieron una goma, díganme. Pero. Ok. Entonces vamos a hacer un seguimiento a esto. Siempre vamos a volver a dibujar. Estoy esperando que esto. Uy. Dale, déjame. Ok, ahí me dejo. Entonces, déjenme ver un segundito. Ok, creo que anda. Supónganse, vamos a empezar a poner. Ya no tengo que poner física 1, qué bueno. Vamos a poner análisis 2. Vamos a poner álgebra 2. Vamos a poner intro. Fundamentos de programación. Si así ya lo hacemos actualizado. Y entonces acá vamos a poner algoritmos y estructura de datos. Voy a poner teoría de algoritmos. Paradigmas de programación. Pongamos orga. Proba. Sistemas operativos. Con eso ya tenemos todas las materias del... Creo que ya... Sí, con eso ya tenemos todas las materias de los primeros 3 cuatrimestres. Voy a tratar de pensar en alguna otra. A ver... base de datos. Soft 1. Con esto más o menos. Y vamos a ponerle, no sé. Sí, con esto estamos. Después vemos a qué nos lleva esto. Proba. Vamos a poner ciencia de datos. Ahora vamos a empezar a llenar con flechitas. Análisis, álgebra, intro. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Y sí. Yo me acuerdo que ciencia de datos tiene una cuarta correlativa, pero no me acuerdo ahora cuál es. Así que... fundamentos acá con esto acá y acá. Ahí debería estar. Vamos a fijar. Voy a fijar rápidamente. Los planes de estudio. Sí, ya que estamos, nos vamos. Asignaturas del nuevo plan. Vamos a ver.
Ciencia de datos. Ah, modelación numérica. Ah, es verdad, yo siempre ponía numérico. Numérico era un buen ejemplo. Bueno, no voy a poner numérico acá. Quedó, ya está. Porque ya tengo varios vértices. Para la próxima, en vez de CISO, pongo numérico o veo qué hago. Pero bueno, no quiero tampoco llenar todo de vértices. La fecha de fundamentos es necesaria, no viene por transitividad de algunos tipos de datos. Ah, sí, no, puse. Primero, o sea, está mal, pero no. Porque la quería poner de intro, no es de fundamentos. Pero tranquilamente pueden haber aristas que estén de más, que por transitividad no sean necesarias. En este caso fue un error, pero podría estar. Alguien puede decir, ¿por qué eso existiría? Bueno, primero porque no todo sistema tiene todas las reglas perfectamente ya claras. Incluso no es trivial darte cuenta que una regla ya existe por transitividad. Incluso ese problema es bastante difícil. Me sirve tal vez para un examen de teoría de algoritmos. Pero el punto es el siguiente. A nivel práctico puede llegar a servir, incluso en el plano 86 que ustedes tienen, no lo van a ver, no lo van a notar, pero hubo un momento en el que había una correlativa que estaba completamente al pedo justamente por esto. Organización de datos, la materia que tienen, la que es reemplazada por ciencia de datos, tenía dos correlativas, perdón, tres, tenía dos. Una era estructura del computador y algoritmos 2. ¿Qué pasa? Estructura del computador ya tenía como correlativa algoritmos 2. ¿Para qué estaría? Es al pedo. A nivel informática era al pedo, pero pasaba que muchos alumnos lo que hacían era, estoy en sistemas, o sea, hago simultaneidad con sistemas, apruebo organización del computador, me dan por equivalencia estructura del computador, organización del computador necesita algoritmos 1, no algoritmos 2. O sea, orga necesita algoritmos 1, no 2. Entonces, si solamente tenía estructura del computador, uno podía llegar a organización de datos sin haber hecho algoritmos 2. Y eso es directamente. Imagínense que hoy en día, o sea, en el plan nuevo, ciencia de datos no requiere ni siquiera algoritmos 2, algoritmos de estructura de datos, sino que necesita teoría de algoritmos. O sea, imagínense que irle a menos, la gente obviamente iba y recursaba, no es que. Entonces, justamente se agregó para evitar esas cosas. También era una locura que Orga necesitara solamente así nomás, por cómo estaban las cosas en ese momento. Algoritmos 1 y no 2, pero bueno, eso ya es otra discusión de otro momento. Pero bueno, no, en este caso fue simplemente un error. Que quise ponerle intro y se me escapó. Entonces, justamente por eso había cambiado el color, para que no se me cruce. Entonces, díganme ustedes cuál quieren que veamos primero. ¿El algoritmo de grados de entrada o el algoritmo DFS? A mí me da lo mismo. O sea, digan algo y empezamos con alguno. ¿Sí? Para obtener un orden correcto. Voy a tratar de poner el orden. Bueno, tendré que haber generado el de grado de entrada. Bien, vamos con el de grado de entrada. Paso número 1, calculamos los grados de entrada. Sorpresa, sorpresa. Entonces, calculamos los grados de entrada a cada uno de los vértices. 0, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0. Alguien podría decir, Martín, ¿no podrías simplemente ordenar por grado de entrada y ya está? Y la respuesta es no. Porque no necesariamente eso es cierto. No porque este número sea más grande significa que se tiene que hacer después. Les pongo un ejemplo. Pónganse que tengo algo para hacer después de ciencia de datos. Este tiene grado de entrada 3 y este tiene grado de entrada 1, pero esta la tengo que hacer después que esta, ¿sí? Para poner como ejemplo. Incluso dentro de este mismo grafo ya podemos verlo, ¿sí? Por ejemplo, sistemas operativos tiene grado de entrada 1 y Orga tiene grado de entrada 2, así que es lo mismo, ¿sí? Lo único que sí podemos saber es que todas las de grado de entrada 0 ya las podemos hacer, ¿sí? Eso es algo que ya tenemos. Entonces,
voy a acá ir encolando. Voy a análisis 2. Voy a poner intro. Álgebra. Fundamentos. Y álgebra. ¿Sí? Encolo las cuatro. Y acá, bueno, en algún lado que yo me haga lugar. Déjenme ver si me puedo crear otra un poquito más grande. Creo que voy a... Sí, listo. Voy a hacerme una un poquito más grande. Me quedó. Ahí está. Listo. Bueno. Y acá vamos a ir poniendo de a poco las soluciones. ¿Sí? O sea, vamos a ir poniendo aquellos que vayamos saliendo. Vayamos sacando. Entonces, lo primero que hacemos es desencolamos de la cola, que no está vacía. Así que, listo. Análisis 2, ya la podemos hacer. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, para cada uno de los vecinos de análisis 2, en este caso, por lo menos para lo que es mi dibujito, solamente es proba, le vamos a restar en 1 el grado de entrada. Yo no estoy modificando el grafo, solamente estoy modificando el diccionario que yo calculo y ya está. Entonces le hago de cuenta que le saco 1. Listo. Proba no llegó a estar en 0, entonces significa todavía no la puedes hacer. Entonces todavía no encolamos nada, lo dejamos todo como está. Listo, terminamos. Desencolamos intro. Como la desencolamos, listo, la podemos hacer. Intro. Ok. Y ahora, para cada uno de sus adyacentes, le restamos 1. 1. 1. 1. Listo. Ninguno de sus adyacentes pasó a estar con grado de entrada 0, así que no hacemos nada. Fundamentos, ¿sí? Para cada uno de sus adyacentes, restamos 1. Orga y algoritmos y estructura de datos. Entonces vamos a encolar ambos. Perdón, acá me faltó poner fundamentos. Orga y algoritmos y estructura de datos. Bien. Y ya está, no tiene nada más. Entonces, ahora desencolo álgebra. Álgebra, vamos a todos sus adyacentes. Proba, ahora pasa a estar con grado de entrada 0. Perdón, ¿qué grados? Proba. Y ya está, no tiene nada más. Vamos con la siguiente, desencolamos orga. Entonces, a orga la guardamos en la lista definitiva. Y para cada uno de los adyacentes restamos 1. Como sistemas operativos vas a tener grado de entrada 0, lo encolamos. Desencolo algoritmos y estructura de datos. Pongo acá como que ya es parte de mi solución. Para cada uno de los adyacentes, pongo grado... perdón, porque... no dije nada, está todo bien. Listo. Paradigmas y TDA pasan a estar con grado de entrada 0. Bánquenme que voy a limpiar un poquito acá. Entonces, y TDA. Bien.
Desencolo proba. Me fijo cada uno de los adyacentes, en este caso solamente ciencia de datos, 2, listo, no hacemos más nada. Desencolo sistemas operativos que no tiene adyacentes, así que no vamos a hacer más nada. Desencolo paradigmas, que nos permite hacer base de datos. Y a paradigmas los ponemos en la solución. Desencolo teoría de algoritmos. Teoría de algoritmos me habilita ciencia de datos. Pero nada más, no hacemos más nada. Desencolo base de datos. Y esta me habilita ciencia de datos, así que queda ciencia de datos. Que automáticamente la desencolo. Y como no tiene adyacentes, no encolo más nada. Y como la cola me queda vacía, terminé. ¿Sí? Y esta es mi solución. La solución me dice, bueno, vos cursate, análisis 2, intro, fundamentos, algoritmo 2, álgebra 2, orga, algoritmos de estructura de datos, pruebas, ISOP, paradigmas, teoría de algoritmos, base de datos, ciencia de datos. Tranquilamente esto de alguna manera podremos ver cómo lo podemos poner en cuatrimestres, ¿sí? Y hacerlo funcionar, ¿sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Sí. ¿A alguien le surge alguna pregunta con...? A mí hay una pregunta que me surgiría rápido con respecto a esto, ¿no? O sea, supongo que más o menos vieron por qué funciona. Está como muy ordenadito, esto tiene sentido. ¿A nadie le llama la atención que, ok, encolo, desencolo, pongo en la lista? ¿Por qué no cuando encolo no lo meto ya en la lista? ¿Funcionaría igual? Si no solamente encolo, o sea, en el momento en el que ya está con grado de entrada 0, además de encolar, lo pongo en la lista de solución, ¿funcionaría? Tienen dos respuestas. Si no, le agrego el tal vez. Si no, y tal vez. O un depende. Digan algo. Si no, tal vez. De vuelta. Es cuando cuando veo, este tiene grado de entrada 0, este adyacente tiene grado de entrada 0, ahora que hice este. No sé, cuando de orga. ¿Sí? Dije, hice orga, habilité sistemas operativos, yo la encolé. ¿No podría también agregarlo en la lista? ¿Y dónde guardarías los adyacentes que desbloquees? No, o sea, yo digo, encolarlo en la cola, pero aparte, guardarlo en la lista de solución. Ya, o sea, no esperar a desencolar para guardarlo en la lista de solución. O sea, eso va a funcionar perfectamente. O sea, va a funcionar, me refiero a no perdemos nada por hacer eso. La pregunta es si va a dar una solución correcta, eso. No porque cuando desencolás le quitas a uno de los adyacentes. Primero, no estoy modificando grafo, ¿eh? Yo acá no estoy modificando grafo. Estoy preguntando, porque si estuviera modificando grafo sería más complicado. Pero yo estoy preguntando nada más si cuando yo encolo, también puedo guardar en la lista de solución. Y si nos da el mismo resultado. Pregunta es, ¿nos habría dado lo mismo? Cuando yo encolé acá, proba, no podría haber guardado acá en la solución. Fíjese, proba, sysop. Bueno, ahí Ezequiel dice algo importante. Che, el orden de la cola, y si hubiese dejado los tachados, habrían visto que el orden es el mismo, es exactamente el mismo. Así que, ¿por qué no lo haría? Bueno,
Bueno, hay una respuesta para eso, pero lo vamos a ver en el código, ¿sí? Pero hay una razón por la cual no lo hacemos. Porque si lo hacemos, no, esto va a funcionar. O sea, si nosotros hiciéramos eso, funcionaría siempre. No hay un caso en el que no funcione, pero nos limita el algoritmo. Algo bueno que tiene esta versión, este algoritmo que resuelve el problema de orden topológico, es que es muy fácil de modificar con unos leves toques. Ahora lo voy a mencionar cuando vayamos al código. Que si nosotros lo escribiéramos de esa forma, donde yo encolo y guardo en la solución, ya no lo puedo hacer automáticamente. Como ya está, no puedes hacer nada por el simple hecho de que ya tenés la solución ya escrita. Ya no puedes hacer ninguna modificación sobre la solución sobre los elementos que ya se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, eso es a considerar. Entonces, eso lo dejo por ahora con un asterisco. Ahora cuando veamos el código, lo revisamos, ¿sí? Por ahora lo que voy a hacer es borrar para los grados de entrada, porque no los necesitamos, para hacer el de DFS. O como prefieren ustedes, si prefieren ver primero el código de BFS y después vamos con todo lo de DFS, por mí es lo mismo. Si quieren, díganmelo ahora, mientras yo estoy, total, tengo que borrar igual. Quieren ver, o si prefieren, primero hacemos los seguimientos, como ustedes prefieran. Si no dice nada, yo voy a asumir que hacemos los seguimientos primero. Esto es un embole, pero es más fácil esto que escribir todo el grafo vuelta. Bien, listo. Ahora no vamos a tener ninguna cola de ninguna lista, de ninguna solución. Lo que vamos a tener es, por un lado, una pila y el conjunto de visitados, nada más para no repetir vértices. Entonces voy a cambiar de color nada más para no aburrirme. Entonces, yo acá voy a obtener mi pila que voy a ir apilando para allá. Nada más porque la quisiera hacer de abajo para arriba, pero tengo miedo de que empiecen a no entrar y que sea medio molesto de ver después. Entonces, ¿sí? Y acá voy a ir voy marcando acá con algún color si ya fue visitado. Díganme ustedes cualquier vértice, absolutamente cualquiera, no importa el grado de entrada, no importa el grado de salida, díganme ustedes por qué vértice empezamos. SysOp, bien. Empezamos por SysOp. Vamos a SysOp, lo marcamos como visitado, vemos cada uno de sus adyacentes, ¿sí? No tiene adyacentes. Listo, terminamos con SysOp, como terminamos con SysOp, lo apilamos. Bien, listo. Dígame otro vértice, cualquiera. Si pueden evitarme que sea ciencia de datos, mejor para que no sea otro lo mismo. Orga, bien. Vamos con Orga. Orga, lo marco como visitado. Me fijo cada uno de sus adyacentes. Si SOP ya está visitado, no hago nada. Base de datos no está visitado, lo visito recursivamente. Estoy en base de datos. Lo marco como visitado. Me fijo todos sus adyacentes, solamente tiene ciencia de datos. Ciencia de datos no está visitado, lo visito. Bien. Ciencia de datos, lo marco como visitado. Ciencia de datos, me fijo todos sus adyacentes, no tiene. Listo, terminamos. Y entonces apilo ciencia de datos. Espero que me entren todos acá, si no, bueno, ya iremos viendo cómo apilamos. Creo que voy a poner esto un poquito más arriba. Bien. Vuelvo en la recursividad a base de datos. Sigo viendo todos sus adyacentes, no le queda ninguno. Terminamos en base de datos. Entonces lo apilo.
Vuelvo a Orga, veo el resto de sus adyacentes, no tiene ninguno más, apilo Orga. Bien. Les pregunto a ustedes ahora por otro vértice, cualquiera. Incluso podría ser base de datos. Base de datos ya está visitado, lo salteamos. Listo. ¿Sí? Esto es el mismo DFS que vimos en la clase pasada, donde era el DFS para todos los vértices no visitados, bla, bla, bla. ¿Sí? Algoritmos y estructura de datos, que es esta materia en sí. Como no está visitada, la visitamos. Para cada uno de sus adyacentes, vayamos a paradigmas. Paradigmas no está visitada, la visitamos, ok. Paradigmas vemos todos sus adyacentes, base de datos ya está visitada, listo. Terminé con paradigmas, entonces apilo. Vuelvo a algoritmos y estructura de datos, sigo con el resto de los adyacentes. Teoría de algoritmos. Teoría de algoritmos no está visitada, la visito recursivamente. Teoría de algoritmos, me fijo sus adyacentes. Ciencia de datos ya está visitada, listo. Terminé con teoría de algoritmos, apilo. Vuelvo en la recursividad, algoritmos y estructura de datos, ya está, no tiene más adyacentes, listo, apilo. Listo. Dígame otra, cualquiera. Análisis 2, listo. Análisis 2, no está visitado, lo visito, voy a sus adyacentes, proba, no está visitado, lo visito, veo los adyacentes, ciencia de datos, está visitado, no hago nada, no tiene más adyacentes, apilo. Vuelvo a análisis 2, como no tiene más adyacentes, apilo. Y bueno, ahora voy a ver, por ejemplo, introducción al desarrollo de software, me fijo sus adyacentes, Orga visitado, paradigmas visitado, TDA visitado, listo, no le quedan más adyacentes, apilo. Fundamentos, pongámosle, nos va a pasar lo mismo, todos visitados. Álgebra 2, prueba ya está visitado, listo. Esto, perdón, me queda todo en rosa. Listo, entonces ya está, termino con álgebra 2 y listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dar vuelta a la pila. O sea, yo obviamente no puedo empezar por sistemas operativos. Entonces, lo que yo voy a hacer es darlo vuelta. Entonces, mi orden topológico es álgebra 2, fundamentos, introducción al desarrollo de software, análisis 2, ¿sí? Prueba, algoritmos de estructura de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo yendo en este sentido. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Estamos bien con cómo funciona y que esto siempre funciona? ¿No hay ningún caso en el que no funcione? Hay alguien que me diga, Martín, no, Hugo, no te creo que esto no funciona, que esto funciona siempre. Sería totalmente válido. Es como, che, no podría pasarme que en algún caso no funcione. No podría, o sea, no quiero que me crean, quiero que, o sea, a veces les pido que me crean, ahora quiero que lo vean. A ver, para a quienes sean descreyentes, que alguien que diga, Martín, la verdad no te creo, no lo veo, no puedo, por la razón que fuera. Vamos a tratar de demostrar acá visualmente por qué no puede pasar. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo de esta forma? ¿Cuál es el beneficio de hacerlo de la otra? O sea, el beneficio es tenés un orden topológico y el beneficio de la otra es tenés un orden topológico. ¿Sí? Puede ser que en este caso te convendría usar el grado de entrada para ir haciendo por 4. Esa es otra discusión. Ahora nos metemos ahí, ¿sí? Pues así es. Los dos algoritmos nos van a dar un orden topológico. Posiblemente nos den diferentes órdenes topológicos. Igual, ahora vamos a ver que el de grado de entrada podríamos llegar a hacer que medio nos dé el mismo. No así al revés. No podemos hacer que el de DFS me dé como el de grado de entrada. Por si hay alguien que todavía no está confiado en que esto funciona, voy a tratar de mostrarle visualmente por qué. Nunca puede pasar que este algoritmo dé que una materia se haga antes que su correlativa.
Nunca puede pasar que base de datos aparezca antes que orga, para poner como ejemplo. Que paradigmas se puede hacer antes que algoritmos de estructura de datos. ¿Por qué? Porque por cómo funciona el algoritmo. Yo cuando estoy en algoritmos de estructura de datos, veo la materia que me tiene por correlativas, estoy en orga, veo SysOp. Hay dos opciones. Si a SysOp ya la vi, ya está apilada y por ende ya va a venir, o sea, va a quedar más al fondo de la pila y por lo tanto se va a hacer después, porque yo doy vuelta. Esa es una opción. La otra opción es que todavía no haya visto SysOp. Entonces, yo voy, la visito y por ende va a terminarse antes y se va a apilar antes. Yo después cuando vuelva a orga, recién voy a apilar orga. ¿Sí? Entonces, para ninguno de los dos casos puede pasar que yo haga una materia antes que su correlativa. Así que esto siempre va a funcionar. No importa cuántas componentes débilmente conexas hayan y todas las pelotas, eso va a funcionar igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de una por sobre otra? La realidad es que así nomás los dos tienen un orden topológico válido. Puede ser que alguno diga, che, para mí tiene mucho más sentido el otro. No es una cuestión de sentido o no sentido. Orden topológico es válido o no es válido. Punto. No hay cuál tiene más sentido cuál. Son dos soluciones completamente correctas. Ahora, tal vez a nosotros, por distintos motivos, nos parece que alguna tiene más sentido. Ahí Martín menciona, che, para este caso, la otra solución tiene más sentido porque me permite paralelizar más. ¿Sí? Porque yo iba primero haciendo lo de grado en grado cero, las que ya puedo hacer, ya celas, etc. Esta solución, al ser de DFS, es como que profundiza. ¿Sí? Va profundizando en los temas. Eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, tal vez no me sirve mucho para planificar mis cuatrimestres, porque tal vez me dice, pongámoslo en los planes de estudio de día de hoy, tal vez te diga, hace algoritmos 1, después algoritmos 2, después algoritmos 3, y decís, che, dame una mano, como que quiero poder hacer más de una materia por cuatrimestre. ¿Sí? Esa es una situación que obviamente depende un poco más del contexto y no tanto de acá tenés un grafo. O sea, el grafo ahí como que no dice nada con respecto a eso. Eso por un lado. Pero en otros casos, tal vez este tipo de solución tiene sentido. Por ejemplo, vayamos al grafo de ver películas de Marvel. Tal vez no quiero decir, mirate Iron Man 1, después Capitán América, después Hulk, después, tal vez déjame ver a déjame ver Iron Man 1, 2, 3, después déjame ver Capitán América 1, 2, 3, después déjame ver, no sé, Thor 1, 2, etcétera. Sí, por poner un ejemplo, no digo que todo considerando que tenga sentido con las correlatividades, ¿sí? Con las precedencias. Suponiendo que lo que acabo de decir es válido. ¿Sí? Entonces, depende del contexto, tal vez me interesa más ir en profundidad y solamente ir divergiendo cuando tengo que, porque yo no puedo ver dos películas al mismo tiempo, así que da lo mismo. Pero esta otra, perdón, la otra nos permite, bueno, de alguna manera paralelizar. ¿Cuál me parece que tiene más sentido? ¿Cuál es la solución más popular? La de grado de entrada. ¿Sí? Pero esta otra es la más sencilla. Realmente es un DFS al que le metí una pila y ya está, ya me lo resolvió. O sea, si yo lo tengo que codear rápido, tal vez el de DFS digo, ya está, listo. Probablemente ustedes cuando vayan a estudiar digan, listo, ya está, yo voy con el de grados de entrada porque es el que más me gusta, qué sé yo, listo, es completamente válido. Si se les pide un orden topológico, el que ustedes quieran es correcto. Yo probablemente si tengo que elegir a uno de los dos, vaya por el de grados de entrada y ahora cuando veamos el código vamos a ver por qué exactamente, ¿sí? O sea, si tuviera que elegir a uno de los... Incluso durante mucho tiempo solamente enseñamos el de grados de entrada. No enseñamos el otro. Lo empezamos a hacer porque no nos parecía correcto, dado que el otro es muy fácil. Y a veces pasaba que de repente había algún alumno que leyó el libro o leyó algo o lo que fuere y aparecía con esa solución y es completamente correcto. Y también me sirve de paso. O sea, siempre puede aparecer alguien que termine siendo ayudante y es mejor que ya sepa que esta solución es correcta y no me termine preguntando, che, Martín, ¿esto está bien? Es un DFS. O sea, se va retroalimentando. Entonces, bánquenme que pongo ejemplo de código. Déjenme ver que se está compartiendo. Bien. Entonces, vamos a ver primero el de grados de entrada. ¿Por qué? Porque es el que hicimos primero. ¿Sí? Entonces,
Primero obtenemos los grados de entrada. Este es el mismo algoritmo que ya vimos. No sé si es la misma copia, exacto, todo, pero es lo mismo, básicamente. ¿Sí? Calculamos los grados de entrada. Entonces, en mi algoritmo de orden topológico, lo primero que hago es calcular los grados de entrada, nada más. Después, creo una cola y encolo todos los vértices que tengan grado de entrada 0. ¿Sí? Nada distinto a lo que ya hicimos. Creo mi arreglo, lista, lo que fuera de resultados. Slice, lo que tengan ganas. Y mientras la cola no está vacía, desencolo, guardo entre los resultados. Y después, por acá uno de los adyacentes, le resto 1 a ese vértice. Si yo estoy sacando orga, le tengo que restar a sistemas operativos que tiene una adyacencia menos. ¿Sí? Estoy restando 1 a la entrada porque justamente estoy sacando la lista, ¿sí? Que sale del vértice B, entra al vértice W. Como entra al vértice W y la estoy sacando, le resto 1 al grado de entrada de W. ¿Sí? Si ahora W pasó a estar con grado de entrada 0, lo encolo. Y esto termina, ya está. ¿Sí? Punto número 1. O sea, primero, ¿los convence este código? Estamos bien con el código de que esto es efectivamente lo que hicimos, ninguna cosa más, ninguna cosa menos. ¿Sí? Lo estoy dejando ahí para que lo procesen. Primera pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cómo podría darme cuenta yo si en realidad el problema no tiene solución? Es decir, el grafo tiene ciclos. ¿Cómo podría darme cuenta? ¿En qué punto y cómo, efectivamente? ¿La cola estaría vacía? O sea, eventualmente la cola va a terminar estando vacía. O sea, el algoritmo termina cuando la cola pasa a estar vacía. ¿Qué pasaría si hay un ciclo en ese caso? Supónganse que tengo, para hacer teoría de algoritmos necesito algoritmos 2, básicamente. Alguien planteó mal el plan de estudios, se le chispoteó, listo, quedó. Che, pará, no puedo resolver. Te va a quedar vértices sin visitar. Exactamente. Bueno, en este caso no tenemos visitados. ¿Sí? Juan Pablo dice, te van a quedar vértices sin visitar. Acá el problema es que no tenemos el diccionario de visitados. Podríamos tenerlo auxiliarmente, pero no lo necesitamos. Como no los voy a visitar, no los puedo hacer. Esas tareas no las puedo hacer. Esas materias no las puedo hacer. Lo que nos va a pasar es que nunca esas materias, digo materias para ponerlo como ejemplo, esas materias nunca van a estar habilitadas. Nunca van a quedar con grado de entrada 0. Nunca las materias que están dentro de ese ciclo van a quedar con grado de entrada 0 y nunca las voy a encolar. Obviamente termino el algoritmo. Entonces, como nunca las voy a encolar, nunca las voy a desencolar. Y si nunca las desencolo, nunca las agrego a mi... Nunca hago esto, nunca los agrego al arreglo, lista, slice, lo que fuera, de resultados. Eso significa que si es distinto len de grafo, entonces hay un ciclo, ¿sí? Lo que sea. Entonces, este algoritmo fácilmente detecta si hay un ciclo en un grafo dirigido. ¿Sí? Detecta el true o false. Es más difícil tal vez exactamente el cómo. El otro algoritmo, ¿lo puede hacer, el de DFS? La respuesta es sí, pero no automáticamente con el código ya escrito. Esto ya lo detecta. Esto ya automáticamente lo detecta. Ahora, el otro, ya con no es mucho el esfuerzo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Con ese mínimo esfuerzo que hay que hacer, automáticamente también detectamos cómo es el ciclo. En este algoritmo, para detectar cómo es el ciclo, o sea, qué vértices lo componen, tengo que hacer un poquito más de esfuerzo. Si ustedes, por ejemplo, en la guía van a encontrar que está el ejercicio para detectar un ciclo en un grafo dirigido. No es el mismo código que para un grafo no dirigido. Incluso pueden probar, van a ver que no le va a dar bien.
Ahí, en ese caso, yo recomiendo más hacer algo más parecido al algoritmo DFS de esto. Es mucho más fácil, ¿sí? Si es un true o false, o sea, es, che, quiero nada más saber si hay o no un ciclo, bueno, esto es facilísimo. Es agregarle este if, ¿sí? Ok, ahora después revisamos el algoritmo DFS. Antes de proseguir, ahora vamos a hablar un poquito de lo que habíamos charlado antes, pero primero, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? Bueno, Juan Pablo dice ODB más E, Andrea dice ODB más E, Martín dice ODB más E y escribió más en palabras. Eran menos caracteres, escribí el símbolo más, pero está bien. Efectivamente, es ODB más E. ¿Por qué? Obtener los grados de entrada, este ya lo vimos, esto es ODB más E, ¿sí? Por cada, esto O de 1, este ciclo es ODB, por cada vértice ver cada uno de sus adyacentes, ODB más E, todo esto es ODB más E. ¿Sí? Este algoritmo, esta parte acá, ODB más E. Listo. Que era una cola, esto, toda esta parte de acá, todo este for, es otro ODB. Y ahora, para cada vértice, suponiendo que el grafo no tiene ciclos, yo cada vértice lo voy a ver una vez, exactamente una vez, y voy a ver todos sus adyacentes. Esto es ODB más C, también de vuelta. ¿Sí? Parece el clásico for B en grafo, for W en grafo.adyacente, ODB más C. ¿Sí? Todo suponiendo diccionario de diccionarios o diccionario de listas, etc. ¿Sí? Con eso es suficiente. Entonces, todo este algoritmo, toda esta parte también es ODB más C. Entonces, todo este algoritmo es ODB más C. Bien. Ahora, supónganse que yo hago esto. Incluso, vamos a ejecutar. Topológico grados. No tengo acá el mismo grafo, ¿sí? Así que no lo tengo con fundamentos, pero por lo menos va a estar más o menos bien. ¿Sí? Introducción al desarrollo de software, algoritmos de estructura de datos, análisis 2, álgebra lineal. Da parecido a lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Acá hay más materias, nada más. Tengo que corregirle algunas cosas. Nótese que, ¿qué pasa si yo cambio y pongo una pila? Obviamente cambiando en color por la pila, ¿no? Sacando que ahora se llama Q como una cola, pero sacando ese detalle. ¿Esto va a funcionar? ¿Me va a dar un resultado correcto? ¿Nos quedaría al revés? ¿Nos quedaría sistemas distribuidos 1 primera o algo por el estilo? ¿O nos va a dar un resultado correcto? Medio mezclado. La pregunta, está bien, o sea, no es específicamente al revés. Ok, pero mi pregunta puntual es, ¿va a ser correcto? Dicen, no. Vamos a ejecutarlo. Dice hacer álgebra, análisis, proba, algoritmos de estructura de datos, organización del computador, sistemas operativos, redes depende de sistemas operativos. Modelación numérica depende de álgebra, análisis y algoritmos de estructura de datos. Introducción al desarrollo de software, teoría de algoritmos, paradigma de programación. Parece que está todo bien. Funciona. El spoiler, el algoritmo va a funcionar. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué funciona? Porque acabo de cambiar, o sea, puse literalmente la estructura que es completamente al revés de la que estábamos usando, porque esto funcionaría. O sea, puedo poner cualquier cosa. O sea, pongo una pila que funciona literalmente al revés que una cola. Eso significa, ponemos una estructura que devuelve elementos al azar y esto anda. La respuesta a eso es sí. ¿Por qué? Ya acá cuando yo encolo algo, es porque ya se puede hacer. Que yo lo encole, que lo encole en una cola, que lo apile en una pila, que lo
que lo meta en un heap, que lo meta en una estructura de datos que devuelva los elementos al azar, no va a cambiar que el resultado va a ser correcto. ¿Sí? No cambia en nada a que el resultado sea correcto. En absolutamente nada. Por eso, ¿sí? Porque yo cuando encolo los elementos, ¿sí? Digo, ya están listos para hacerse. Ya se pueden hacer. Porque yo ya hice las correlativas y ya las puse en la solución antes de procesar a este. Por eso es muy importante que esto lo hagamos cuando yo recién saco el elemento de la estructura. Cola, pila, reactor de gatitos, lo que fuere. ¿Sí? Es importante que esto lo hagamos después. Pues yo hago esto acá. O sea, cuando yo encolo, guardo en la lista de solución, esto solo funciona con una cola. Porque de esa manera mantengo la... Porque si yo acá uso una pila, no va a funcionar porque yo voy a ir desapilando al revés. Yo, por ejemplo, supónganse que meto pongo sistemas operativos y qué sé yo, desapilo. O sea, le apilo algo encima. O sea, le sigo apilando cosas encima, pero yo ya guardé en la lista de solución y pude no haber visto correlatividades. ¿Sí? Por eso es importantísimo que esto sí o sí se haga acá. Parece una boludez, parece que estoy cambiando una cosa de lugar y que no tiene ningún tipo de consecuencia, pero cambia completamente. Incluso vamos a hacerlo directamente. Ahí, listo. ¿Sí? No, acá tiene que ser W. ¿Sí? Fíjense, dice, empieza por hacer probabilidad estadística, y eso ya es incorrecto. Porque probabilidad estadística tiene correlativas. Así que esto ya no funciona. Automáticamente ya no funciona. ¿Sí? Obviamente si yo esto lo cambio por una cola, si esto yo lo cambio por una cola, va a funcionar. Pero queda, perdón, encolar, desencolar y encolar. ¿Sí? En este caso va a funcionar, incluso lo ejecutamos y vamos a ver qué nos va. Parece que parece que tampoco anduvo. Perdón, no va a andar porque si lo hago acá también lo tengo que hacer acá. Además me hace duplicar código, pero bueno, sacando ese detalle. ¿Sí? Incluso podemos ver, para que vean que el problema no era ese. Y supónganse que hago esto. Para que no piensen que el problema era que me había comido esto. Va a dar cualquier cosa. Introducción al desarrollo de software, algoritmos de estructura de datos, análisis, prueba. Tal vez acá no me llega a dar mal. Algoritmos estructurales, lenguaje C. Tal vez en este ejemplo me llega a dar bien. Además que me va a dar, en algún caso tal vez en alguna de estas materias me termina de dar mal. Bueno, tendría que ponerme a agarrar un ejemplo en el que efectivamente va a dar mal, pero va a dar mal. Porque ya voy metiendo las cosas en cualquier lado. Entonces, vamos a sacar esto, vamos a volver a poner encolar, desencolar, encolar. El punto es el siguiente, y acá tengo que agregar. Ok. Mi punto ante todo esto es el siguiente. Lo importante de todo esto es que asegurándome de guardar en mi lista de solución, lista, arreglo, slice, como quieran, cuando desencolo, yo puedo usar cualquier estructura de datos y va a estar bien. Obviamente una estructura que funcione. ¿Por qué elijo una por sobre otra? Bueno, por defecto yo uso una cola, porque justamente me permite, parece que el resultado tiene un poco más de sentido. Si ustedes acá, en vez de una cola, usan una pila, muy probablemente el resultado sea muy parecido al del DFS. Muy parecido. ¿Sí? Ok, eso por un lado. Ahora, también me puede servir para tunear y usar otra estructura de datos. De vuelta, puede ser una pila, puede ser un heap, puede ser lo que fuere, ¿sí? En función de si yo automáticamente ya guardo el resultado acá, no puedo usar una estructura de datos un poco más potente. Por ejemplo, un heap que me reacomode las cosas,
¿sí? Hay ejercicios que pueden andar dando vueltas. Si ven los ejercicios finales, tal vez haya uno, donde tal vez convenga usar un heap. Digo heap por decir una otra cosa, puede ser otra cosa, ¿sí? Entonces, este algoritmo es muy maleable. Cambio la estructura de datos, el resultado va a seguir siendo correcto, pero tal vez me da una solución que me sirve por otro lado. Obviamente usar un heap es más costoso que usar una cola, pero tal vez si lo que yo quiero es obtener otro tipo de resultado, buenísimo. La cantidad de modificaciones que le tengo que hacer a este algoritmo es mínima y a cambio tengo un resultado, o sea, tengo otro tipo de resultado, lo cual está muy bueno. Está bueno tener un algoritmo que con pocas modificaciones logramos un resultado correcto, porque siempre tiene que ser correcto, y al mismo tiempo diferente, ¿sí? En estos contextos de un problema con varias soluciones, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Si no, pasamos al siguiente algoritmo. Sabemos el código del otro. ¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante? ¿Estamos? Sí, Gonzalo. No, perdón, apreté mal. Ok. Bueno, entonces seguimos con el de DFS. El de DFS es lo que les dije antes. Creamos un conjunto de visitados, creamos una pila. Acá no tenemos ni padre, ni orden, ni nada, porque no necesitamos nada de eso. Entonces me creo la pila. Entonces para cada vértice, de grafo que no esté de visitado, lo marcamos como visitado y le llamo a la función recursiva. Entonces, para cada vértice, de vuelta, para cada vértice adyacente al que estoy viendo, lo marco como visitado. Si no fue visitado, lo marco como visitado y llamo a la función recursiva, ¿sí? Y eso está así. Como el grafo no tiene ciclos, no va a haber ningún problema. Incluso si tuviera ciclos, esto funcionaría igual, pero ahora lo discutimos. Y cuando termino de ver todos los adyacentes, apilamos, ¿sí? Y después, cuando terminamos de aplicar todo esto para todos los vértices, etcétera, lo único que tenemos que hacer es pasar la pila a una lista, o sea, es básicamente dar la vuelta, ¿sí? Fíjense, esto simplemente, mientras la pila no está vacía, le agrego lo de desapilar y ya está. ¿Sí? Incluso topológico DFS. Entonces, aplico y esto me da una solución que es correcta, ¿sí? Me da álgebra, análisis, prueba, algoritmos de estructura de datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy parecida tal vez a la solución que me dio por pila anteriormente. ¿Sí? Y nada, fíjense que acá todo este código entra con enters y todo, entra en esta... Es como más chico que este. Perdón, este no. Esto no. ¿Sí? Con enters y todo me entra. Entonces, déjeme ver. Punto número 1. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Bien, la misma, ¿sí? Es la misma que el de grado de entrada. ¿Por qué? Porque ya vimos la clase pasada. Hacer BFS y DFS todo lo mismo. Bueno, no es esa la justificación. Pero podemos ir a, esto es un DFS. DFS vimos en la clase pasada que es ODB más C. Porque por cada vértice vemos todos sus adyacentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay más vuelta. Fíjense que esto es un DFS reducido porque no veo ni los padres, ni los órdenes, ni nada. Donde lo único que agrego es que eventualmente voy a apilar cada vértice una sola vez. Eso es una operación de tiempo constante, así que no cambia mucho. Y al final paso todos los vértices a una lista, dando de vuelta esto, que eso es un ODB extra. Así que no nos cambia nada. ¿Sí? En total, esto es ODB más C. Así que los dos algoritmos demoran lo mismo. ¿Sí? Este es un poco más conciso, tal vez. Pero bueno, tiene la contra es que no es tan maleable. La otra contra que tiene es que con este algoritmo no podemos saber en absoluto si el grafo tiene un ciclo. No tenemos forma. Porque acá no va a pasar que si hay un ciclo no lo vamos a detectar. Así nomás. ¿Por qué? Porque yo llamo un vértice de ese ciclo, por poner una cosa. Empiezo y digo, veo al adyacente. No lo está visitado, lo visito.
no está visitado, no lo visito, etcétera. Pego toda la vuelta. Eventualmente veo de vuelta al vértice con el que empecé dentro del ciclo. Y lo que va a decir es, este está visitado, no hago nada. ¿Sí? Entonces, así nomás, no tiene forma de darse cuenta de que hay un ciclo, el grafo. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que hay un ciclo? Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Visitados por esta rama. Voy a ponerlo en el mismo lugar que lo pongo. ¿Sí? Add W. Nada más para ponerlo en el mismo lugar. Y acá tendría que hacer set que solamente tenga a este vértice. Bien, gracias Python por simplificarme todo. Bien, y acá visitados por esta. Acá creo un nuevo conjunto. Entonces, lo que va a suceder es que si un vértice está visitado, lo que puedo preguntar es if W está, perdón, else if W está entre los visitados por esta rama, entonces ahora yo ya sé automáticamente que el vértice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es, ok, yo no sé si a este vértice que estoy viendo ahora, que ya está visitado, lo vi en otra ejecución porque ya vieron en el recorrido que hicimos antes, yo empecé a ver vértices que ya estaban visitados de otras veces que yo entré a este ciclo principal. ¿Sí? O sea, hubo otros que fueron apareciendo. Entonces yo lo que necesito saber es, che, este vértice que ya ¿está visitado dentro de la misma recursividad? O sea, en este mismo DFS que estoy haciendo ahora mismo. Porque si es este mismo DFS que estoy viendo ahora mismo, entonces acá hay un ciclo. Esa es mi forma de darme cuenta. Entonces, acá hay un ciclo. Y acá podría ser, no sé, panic, hay un ciclo. Pero, además, es fácil, ya con esto darme cuenta de cómo es el ciclo. Si yo lo que estoy haciendo es buscar ciclos en un grafo dirigido, esto es fácil. Acá sí tendré que tener el diccionario de padres, posiblemente. ¿Sí? O hacer algo con la recursividad. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Esto yo se las voy tirando para que vayan viendo, para que cuando practiquen y vean ese ejercicio y digan, a ver cómo lo hago. Bueno, yo les voy tirando puntas de por dónde conviene ir. Yo para ese ejercicio les recomiendo hacer algo más parecido a esto. Obviamente no necesitan ni hacer esto de la pila ni nada de eso porque no queremos un orden topológico. Yo les marco nada más que un algoritmo, el esqueleto de un algoritmo nos puede servir para otro. ¿Sí? El otro es más fácil para el true o false. Este es más fácil para si quiero encontrar exactamente el ciclo. Esto, y ya está. Ok. ¿Se entendió este también? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Se entiende el código, etcétera? ¿Estamos bien? Bien, buenísimo. A ver. La verdad es que no me quiero poner ahora, cualquier ejercicio que haga me voy a pasar, prefiero dejarles que empiecen la práctica a las 7 y ya está, y con eso estamos. Así que por ahora, salvo que haya alguna pregunta, vamos a descansar y con eso cerramos por hoy. Así que dejo 5 segundos para si hay alguna pregunta, si no. Bueno.